bienvenidos a un episodio más de este podcast, Your Adaptation Journey, en el cual buscamos compartir desde esta perspectiva multidisciplinaria de las ciencias del comportamiento y los negocios, pues estrategias o conocimientos que nos puedan servir para adaptarnos mejor en estos tiempos tan turbulentos de tanto cambio. Y bueno, pues en Humanum creemos que en esta adaptación pues hay muchas cosas que cambiar, activos, maquinaria, muchas cosas, pero la esencia de la transformación de una organización pues empieza por los seres humanos. Por eso es que hoy particularmente vamos a platicar de liderazgo, vamos a continuar hablando de liderazgo transformador y hoy les queremos compartir una investigación reciente sobre cómo podemos hacer los procesos de desarrollo de líderes en nuestras empresas de manera más efectiva y eficiente. José Lucero, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos Tal, días, muy un bien, gusto. buenos días. Buen día, buen día. Pues bueno, les quiero compartir con gusto que esta es una investigación especializada en Latinoamérica. Es una investigación patrocinada o llevada a cabo por Benedictine University, en una universidad en Chicago, en un centro de investigación que se llama el Center for Values Driven Leadership. Y pues bueno, con alegría les comparto que tuve la oportunidad de dirigir esta investigación. Y bueno, pues la pregunta con el que inicia esta investigación es pues esta realidad que tenemos en Latinoamérica, que es, y hoy más que nunca, que necesitamos líderes capaces de impulsar la transformación de las organizaciones, pero paradójicamente es cuando menos tiempo tenemos para desarrollar estos líderes. Y esto es una cuestión, insisto, bastante paradójica. Y pues bueno, la idea es compartir cuál es el resultado de investigar o de platicar con más de 30 líderes que son presidentes o vicepresidentes de recursos humanos acerca no solamente de cuáles son sus mejores prácticas, sino de cuáles han sido los procesos de transformación de su propio liderazgo. Entonces, bueno, pues básicamente esa es la idea. Pero antes de entrar, no sé, José Lucero, ustedes que también participaron en esta investigación, como parte de este panel de expertos que tuve la oportunidad de entrevistar, me gustaría iniciar preguntándoles cuál es el concepto que ustedes ven de liderazgo actualmente, o cuáles son, perdón, los retos para desarrollar líderes en Latinoamérica. A ver, yo creo que uno muy importante es como que esta vinculación humana, ¿no? Obviamente lo digo desde mi propio sesgo psicológico, pero es impresionante cómo si tiene resultados a nivel de negocio, ¿no? O sea, los líderes que logran trascender esa transaccionalidad son los que logran muchísimo mayor compromiso de parte de su gente y voluntad de hacer esfuerzos por dar su talento aún en condiciones adversas, ¿no? Entonces, si yo pudiera decir algo que me ha llamado la atención y que valida obviamente desde mi posición, es eso. Sí, yo añadiría quizá el tema de la intergeneracionalidad, ¿no? Creo que hoy estamos viendo, a pesar de cómo han cambiado ciertos hábitos de trabajo, ¿no? En generaciones que quizá estábamos muy acostumbrados a pues ciertos paradigmas, ¿no? De cómo era el trabajo. Me parece que la comprensión de lo que es el liderazgo, de lo que es el líder, creo que todavía tiene un gap importante, ¿no? Entre las generaciones. Creo que todavía podemos encontrar este paradigma del liderazgo como una persona autoritaria, ¿no? En muchas ocasiones, y cómo desde las nuevas generaciones pues es visto de manera distinta, ¿no? Me parece que el tema de la intergeneracionalidad, y por otro lado también añadiría pues esto que hoy estamos viviendo, ¿no? Toda la cuestión que tiene que ver con la adaptabilidad y la flexibilidad, ¿no? Que creo que pues hemos venido hablando ya durante muchos años, quizá durante los últimos 4 o 5 años de manera quizá más constante acerca de este mundo VUCA, y pues hemos llegado a un escenario que quizá traspasa las fronteras de lo que hubiéramos podido imaginar al respecto, ¿no? Uh-huh. Ahora ya no hablamos del mundo VUCA, ahora lo vivimos, ¿no? El mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Pues bueno, les quiero compartir rápidamente, entonces, entrando de lleno, cuáles son 9 principios que si tú como líder de organización si tú quieres acelerar, digamos, tu capacidad para ejercer un liderazgo transformador que propicie que las personas se enganchen con el cambio. Si tú eres un líder de áreas de recursos humanos o de training and development, particularmente en Latinoamérica,
y quieres ver de qué manera ser más efectiva y eficiente el desarrollo de tus líderes, pues aquí hay algunas cuestiones que te pueden servir. Número 1, el primer principio es que se llamó originalmente en la investigación Old is Gold. Es decir, hay cosas que si hubieran cambiado, como bien comentas, por temas intergeneracionales y hasta estructuras sociológicas, siguen siendo válidas. Y en concreto, el modelo de liderazgo transformador es un modelo que surgió hace poco más de 40 años, allá en la década de los 80s, a inicios de la década de los 80s, y hablaba de 4 características que tienen los líderes que son efectivos para lograr transformaciones organizacionales. Son personas congruentes, que tienen, de alguna manera son como role models, tienen, se llama esto idealized influence o influencia idealizada. Son personas que son referentes, son personas que te estimulan intelectualmente, que te generan una apertura de la mente, son personas que logran ser inspiradores y son personas que te tratan como individuos, no como masa. Le llaman individualized consideration. Y estas 4 cosas, la primera cuestión que surge en esta investigación es que si hubieran pasado 40 años de que este modelo surgió y el mundo cambió, por diferentes razones, pero se sigue esperando que los líderes tengan estas 4 cosas. Se espera que sean congruentes, se espera que estimulen tu capacidad de ver el mundo distinto, que sean inspiradores y que te traten como persona. Ese es el primer principio, por eso le llamamos Old is Gold, porque sigue siendo válido. Digo, ya si le metemos doble clic al tema, efectivamente, como comentas, José, el tema intergeneracional es muy relevante, porque hace 40 años, pues obviamente que las personas tenían otra expectativa del trabajo. Pero, por ejemplo, me llama la atención al haber entrevistado a jóvenes entre 24 y 28 años de edad, que todos ocupan un puesto directivo, tanto en Europa como en Latinoamérica, muy jóvenes, con mucho talento, decían cosas como: yo espero que mi líder sea una persona que busque mi desarrollo. O sea, esta individualized consideration sigue siendo un tema totalmente válido, pero ahora con otro significado. O sea, ha cambiado el significado, pero en esencia el liderazgo transformador sigue siendo válido. El segundo que incluso sí, al respecto, perdón si puedo aportar algo por aquí. Hace un par de días leía una investigación ya de hace algunos años del IESE de Pablo Cardona, me parece que era del año 1999, donde decía algo que me parece que podemos conectarlo justamente con este tema de liderazgo transformador. Decía por ahí que esto que hoy se conoce competencias, pues se reduce en gran medida a lo que podríamos llamarle ese set de habilidades, de conocimientos, de actitudes y de valores de las personas. Y él comentaba que dentro de estas competencias, quizá la más compleja de cambiar es justamente los valores, ¿no? Porque son pues una serie de formas de ver la vida que pues vienen ya desde una historia familiar, ¿no? Quizá. Y decía que la única manera en la cual es posible modificar los valores de las personas tiene que ver con el ejemplo, ¿no? Y creo que ahí hace mucho sentido este tema de liderazgo transformador. Si queremos comportamientos que sean sostenibles a lo largo del tiempo, pues es importante que se generen o que tengamos líderes con valores y virtuosos, ¿no? Porque al final de cuentas eso es lo que permea justamente el cambio de las personas. Y lo hemos visto muchas veces en muchos procesos que hemos hecho con nuestros clientes, ¿no? Como cuando está el factor del líder, del sponsor, que está convencido y que realmente vive aquello que quiere predicar, pues es mucho más fácil el cambio, ¿no? Uh-huh. Bueno, te adelantaste de hecho a otro principio que habla de la alineación organizacional, y bueno, me salto a él. Y se ha encontrado con cualquier proceso que vayas a instalar en tu empresa, o que tú vayas a ir a una institución a aprender liderazgo, o que vayas a meterte a cursos en línea, hay que asegurarnos que entre lo que aprendas en un proceso de liderazgo, la visión que haya de qué es un buen líder y lo que en tu empresa se considere un buen líder, tiene que estar casado, porque de lo contrario puede resultar hasta peor. Y nos ha pasado en 20 años que llevamos haciendo desarrollo de líderes en empresas. Nos ha pasado que las personas llegan de empresas, cuando se hacen, por ejemplo, programas abiertos, algunos dicen: híjole, ¿cómo me gustaría que esto que estoy aprendiendo acá lo pudiera yo aplicar en la empresa? Pero es mal visto, ¿no? Y eso hasta resulta peor para todos, ¿no?
Entonces, bueno, ya nos adelantamos a ese principio. Fíjese que un tercer principio que encontramos, le llamamos los nasty friends. Es un concepto de un investigador de la Universidad de INSEAD en Singapur que dice que los líderes logran momentos de insight cuando logran decirle a otra persona algo así como, oye, tú tienes, por favor, una o dos personas de toda su confianza, tú tienes permiso para siempre corregirme. O sea, tu punto de vista siempre lo voy a escuchar y me lo puedes decir con total impunidad. Y esa es una práctica que me parece que requiere de mucha humildad, pero me parece muy interesante. Me acuerdo que uno de los directivos que tiene un cargo de presidencia en Latinoamérica me decía que tiene a la persona de recursos humanos con este tratado de impunidad y siempre que hace una comunicación, siempre que va a mandar un correo electrónico importante, se lo manda primero y le dice, dime por favor si estoy haciendo algo, dime si me pasé, dime si me faltó exigencia o si me faltó una mucho mayor, lo que sea, ¿no? Me parece una práctica interesante de liderazgo. Y creo que ahí el reto es cómo formar ese clima de seguridad psicológica en la cual pueda acudir contigo a decirte cualquier cosa que te tenga que decir, ¿no? Y me parece que ahí el tema del vínculo y la relación tiene como un énfasis muy particular, ¿no? Y Totalmente. rompe de tajo con esta creencia, ¿no? Arcaica, pero que sigue muy vigente, de yo siempre tengo la razón y yo soy la última palabra, ¿no? Creo que ese estilo de liderazgo, del poder, pues viene obviamente a la baja y mucho con esto que decían, ¿no? Lo intergeneracional, o sea, la gente no le es, no le vas a ser mejor líder y no vas a tener más autoridad por imponerte. Por el contrario, ¿no? O sea, justo alguien abierto a decirme, oye, a ver, tal vez no estoy viendo cosas, eso va a tener muchísimo más impacto, por ejemplo, en esa persona de confianza, que alguien que solamente diga mi criterio es la última palabra. Y creo que eso tiene mucho que ver de verdad, incluso hasta con la propia seguridad de la persona, ¿no? Mi seguridad no está puesta en que yo tenga que saberlo todo. Tú lo tienes que saber todo. Y este mundo buca nos lo dice. No lo tienes que saber todo, ¿no? Sino tienes que tener criterios para cómo actuar con el mayor bien posible, para la organización, para mis colaboradores, para mí. Claro. Y además que en esta época tener claridad es cuando mucho para una semana, ¿no? Es muy complicado. Bueno, un siguiente punto, otro principio, es algo que llamó mucho la atención cuando presenté este tema en Estados Unidos, porque es algo muy latinoamericano y particularmente de la parte central, México, Guatemala, estos países cercanos a México, y es el tema de la seguridad psicológica en un proceso de desarrollo. Se llama Safe Phase. Los mexicanos particularmente somos muy vulnerables o más bien nos causa mucha ansiedad mostrarnos vulnerables. Eh, Ustedes lo saben muy bien, hemos tenido éxito haciendo programas donde decimos, bueno, si va a estar este grupo de gerentes senior, es importante que lo mantengamos homogéneo, porque si mezclamos a sus colaboradores, al menos en un inicio, puede causar mucha ansiedad, porque ellos justamente, como bien dices Lucero, van a tratar de mostrarse como los que saben, los que son perfectos, y eso ni les ayuda a ellos, y al contrario, hace que los enjuicien todavía peor. Entonces, este factor es algo muy latinoamericano y creo que debes de tenerlo en cuenta. Por eso es que a veces las personas que buscan su propio desarrollo de liderazgo dicen, ¿sabes qué? Voy a ir solo a meterme a tal curso hasta en línea, pero no quiero ser exhibido. Entonces, en primera instancia hay que tener cuidado y tratar de salvaguardar esa como dignidad o respetabilidad, entre comillas, ¿no? Un siguiente punto que va de la mano, un siguiente principio es la importancia que tiene un assessment. Se ha encontrado que puedes tener 8 personas que te den retroalimentación o una, no importa, pero sí tiene que haber una línea base, alguien que te diga, oye, en tu desarrollo de liderazgo están estas fortalezas, estas áreas de oportunidad, tener un feedback objetivo. Hay un instituto aquí en Estados Unidos que se llama el Center for Creative Leadership, que tiene algo que se llama Five Days Leadership Intensive Feedback. Y se trata de 5 días intensivos simplemente de hacerte test, de hacerte assessments de todo tipo para que tengas una imagen clara de cuál es tu verdadero estilo de liderazgo o tus verdaderas fortalezas de liderazgo, porque a partir de ahí todo lo que aprendas posterior va a hacer más sentido. Si tú metes a una persona a un programa de formación de líderes sin ese assessment previo, va a aprender muchísimo menos que si tiene una visión clara de lo que va a ocurrir posteriormente, ¿no?
Otro punto importante es que comparten los directivos de buen nivel de liderazgo, es la importancia de vivir experiencias multiculturales. Parecería que cambiar de país no solamente es valioso porque aprendes de otras culturas, porque tienes una visión más global de los negocios, sino porque te das cuenta que desde tu cultura también tienes ciertos sesgos. Exacto. Por ejemplo, el tema del colectivismo. Por ejemplo, los latinoamericanos somos muy colectivistas, nos gustan mucho las relaciones interpersonales sólidas, amistosas, y eso en otros países pues es muy poco común. Y cuando te das Hasta cuenta esto que hay otra esperarías de un forma. buen líder, ¿no? Una conexión un poquito más afectiva y Ujú. que en otros países es como, pues, fuera de lugar incluso, ¿no? Así es. Que Y hasta no digo podría que eso meter esté mal. sesgos. Ujú, ujú. Y no es que eso esté mal, simplemente que nos pone un sesgo, porque por eso es el accountability challenge, como le llamamos, es complicado pedir, exigir en el contexto latinoamericano, precisamente porque nos tensa mucho la idea de pues, tensar una relación para poder exigir Pero resultados. creo que es bueno saber de estos sesgos culturales precisamente para, en el lugar en el que estoy, qué se espera de un líder, ¿no? Ujú. Me cayó el 20 al hacer esta investigación, que por eso es tan valioso lo que nos ha pasado muchas veces cuando hemos dado programas para elevar el tema, por ejemplo, de safety o muchos temas de liderazgo, hablar de psicología del mexicano, porque como mexicanos, por ejemplo, el saber acerca de nuestros sesgos culturales e históricos nos hace poner en su justa dimensión que esto no es verdad universal, simplemente es parte de nuestra cultura, ¿no? Y de esa manera es más fácil matizarlo, ¿no? No quitarlo, matizarlo, yo diría. Otra interesante es que los latinoamericanos también tenemos, es la importancia de vincular los principios de liderazgo a temas también fuera de la empresa. Hay principios como, por ejemplo, la afectividad, el ser capaces de ser fuente de estímulos positivos, estas ideas como por ejemplo Gary Chapman escribió este famoso libro de los 5 lenguajes del amor, que escribe originalmente en el ámbito familiar y ya después surgió la versión de empresa y demás. Y para las culturas germánicas o norteamericanas es como un salto cuántico. Para nosotros como latinoamericanos es mucho más fácil decir, oye, pues sí, es que claro, el ser afectuoso es algo que aplica a todos los contextos humanos. Y esto, aunque parece algo de mucho sentido común, me parece que un programa exitoso de liderazgo en Latinoamérica tiene que contemplar esto, que el liderazgo tiene que ver con ser mejor persona también, no solamente con aprender behaviors, no solamente con adquirir competencias, sino con transformarte de una manera más profunda. Eso es lo que explica que muchos programas corporativos, cuando vienen de Europa o de Estados Unidos y se implementan en Latinoamérica, logran tener un impacto muy bajo, porque en la cultura norteamericana, si tú me dices, tienes que hacer estos comportamientos, bien, los hago y se acabó. Y ya si yo no creo en ellos o lo que sea, pues ya a las 5 de la tarde que me vaya, pues ya me quito ese rol. Pero en Latinoamérica, si no hay una transformación un poco más profunda de que realmente me convenzas de que esto vale la pena, los programas de liderazgo no son tan efectivos. Y lo hemos visto en nuestra experiencia, ¿no? Como de pronto se baja un programa norteamericano hacia países latinoamericanos y parecería que no logra esa transformación profunda y por lo tanto su efectividad disminuye, ¿no? Y bueno, ya para ir terminando, trascender, otro principio es trascender la visión pragmática o superficial. Los latinoamericanos creemos en la nobleza y conectar el liderazgo a la capacidad de impactar positivamente en las vidas de las personas es un elemento esencial en donde mi exigencia, por ejemplo, no solamente va a ayudar a dar resultados a la empresa, sino también te va a desarrollar a ti como persona competencias, habilidades y demás. Y este sentido como ético o como buscando un mayor bien es algo que además como latinoamericanos nos distingue, ¿no? Ese hambre de trascendencia y de sentido, ¿no? Y que paradójicamente, si me permites Claro. decir algo, paradójicamente me parece que cuando se logra quitar como esa visión meramente pragmática, se consiguen mejores resultados pragmáticos, ¿no? Porque creo que se Exactamente. genera una serie de resultados que ni siquiera se tenían en el horizonte, ¿no? Y lo vemos pues con muchos de nuestros clientes, ¿no? Como esa buena intencionalidad sin esperar un resultado económico a cambio,
muchas veces paga económicamente mejor que si se buscara, ¿no? Así es paradójico, ¿no? Y de hecho la conclusión de la investigación es esa, que los verdaderos líderes transformadores rara vez tienen la idea de ser líderes transformadores, más bien buscan genuinamente cuál es el mayor bien que le pueden hacer a cada persona en cada momento, en cada instante, y buscando eso para todos, para sus colaboradores, para sus stakeholders, para los shareholders, para los accionistas, para los clientes, teniendo eso en el centro, es como finalmente se logra el verdadero liderazgo transformador como un resultado, ¿no? Entonces, bueno, pues Exacto, y creo que, perdón, quisiera claro. decir como ahondando en esto, creo que hay que entender que como líderes muchísimas veces va a pesar más lo bueno que no haces que lo malo que sí haces. Entonces, creo que hay que hacer un análisis de qué cosas buenas estoy dejando de hacer, porque el hecho de que no me levanten quejas, el hecho de que la gente no esté, pues sí, por ahí haciendo rumores y demás, no significa que eso me haga un buen líder, ¿no? También un buen líder es ese que da el mayor bien posible. Entonces, ¿qué cosas estoy dejando de hacer? Es como pensar que un buen esposo es el que no le hace daño a la esposa, ¿no? Es mucho, mucho más que eso, ¿no? Un buen líder no es el que no daña, sino el que hace el mayor bien posible. Pues listo, ojalá que estos 9 principios alguno haga sentido para ti que quieres aprender a ser mejor líder o para ti como líder de recursos humanos que estás buscando impulsar a los líderes de tu organización. Pues muy bien, pues sin más, saludos, gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.